Durante miles de años, la humanidad creyó que la historia era una serie de acontecimientos, pero es un sistema de ocultaciones. Todo lo que se sale del patrón no se olvida simplemente. Se destruye en los archivos. Este hombre es un fantasma entre mundos, arrojado al suelo de España para que nadie pueda despertarlo. Fuimos nosotros quienes lo encontramos. ¿Por casualidad? ¿O en el momento justo? Lo llamaban el errante, el sin nombre, el que camina hacia la luz. Dijeron: está durmiendo, pero si despierta, los dioses volverán a caer. Fue él quien fue enterrado en Iberia, en suelo extranjero, boca abajo, para que no volviera. Incontecacín. Él yacía boca abajo, no porque cayó, sino porque así fue ordenado. No debía ver la luz, ni siquiera muerto. En octubre de 2023, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Sevilla realizaba excavaciones de rutina en las afueras de Carmona, una tierra antigua, estratificada por capas de épocas olvidadas. Buscaban almacenes romanos de aceite de oliva, pero encontraron un sarcófago que no debía estar ahí. La tapa pesaba más de 1 tonelada. No tenía inscripciones, solo un símbolo quemado en la piedra caliza, un ojo dentro de un triángulo, atravesado por una serpiente. Pensaron que era una tumba paleocristiana. Se equivocaron. Dentro yacía el cuerpo de un hombre de casi 2 metros, perfectamente conservado, sin ningún signo de descomposición. Los ojos eran dorados, literalmente. Globos oculares reemplazados por esferas pulidas de oro meteórico, incrustadas con ónix, algo antiguo. Los observaba a través de los milenios. Nos enseñaron que Egipto, Fenicia y Roma eran mundos separados. Pero hubo un hombre que los unía a todos, un hombre que fue borrado de toda crónica, una anomalía histórica, uno al que incluso los faraones temían nombrar. Fue enterrado en Iberia, en tierra ajena, boca abajo, para que no regresara. El documento que cambió todo fue el diario de Marcos Valdivieso, custodio del archivo de la Real Sociedad de Anticuarios de Madrid. En entradas de 1779, menciona un manuscrito sin traducir proveniente de Heliópolis, recibido desde el Cairo por mediación de Carlos III. Hablaba de el caminante cuya sangre no enfría, una entidad que los sacerdotes egipcios intentaron destruir y fracasaron. No pudieron matarlo, solo lograron convencerlo de irse, y se fue al oeste. La primera mención aparece en templos dedicados a Seth durante la dinastía 23. Según el Libro de los Condenados, existía una figura llamada Ib-Ramu, que puede traducirse como el que camina sin nombre. Le temían incluso los sacerdotes del caos, porque no tenía linaje ni alma. No nació, solo llegó. Y si creemos en el papiro, predijo la caída de Tebas, 40 años antes de que ocurriera. Pero lo esencial es esto: no podían quemarlo, ahogarlo ni cortarlo. Por eso no fue enterrado en Egipto. Los sacerdotes lo enviaron hacia el oeste, al lugar donde el cielo occidental rasga la tierra, donde el muerto no puede alzarse, porque la piedra será su cielo. Una descripción exacta de la península ibérica. El análisis de los ojos de oro meteórico reveló algo imposible, una aleación que no existe en la naturaleza. Contenía iridio y telurio en proporciones idénticas al meteorito Cairo, 1912, caído hace más de 8.000 años. En los tejidos del esqueleto había una matriz antifibrótica que impedía la descomposición. Ningún método de embalsamamiento moderno logra ese efecto. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de un disco microscópico, hecho de piedra y cobre, cubierto con un patrón que parecía un mapa estelar sin la Tierra. Todo apunta a que este hombre no era de esta época, y quizás ni de este mundo.
Fue llamado el errante, el innombrado, el que camina antes de la luz. En 1493, el monje Gerard de Palma escribe una carta a la Inquisición, relatando apariciones nocturnas de peregrinos que iban al pozo silente de Carmona, el mismo lugar donde siglos después apareció el sarcófago. Susurraban palabras en una lengua desconocida. Llevaban oro como ofrenda y repetían: Él duerme, pero si despierta, los dioses caerán otra vez. Ahora pregúntate, ¿por qué precisamente en España, tierra bañada en sangre romana, fenicia y mora, yacía un cuerpo que no tenía lugar en ningún mundo? ¿Por qué todas las culturas callaron sobre él? ¿Y quién lo enterró? Porque si él realmente no moría, entonces no fue enterrado, fue encerrado, como a un prisionero. La historia no es una línea de eventos, es un sistema de ocultamientos. Todo lo que se desvía del patrón se borra de los archivos. Este hombre, una sombra entre mundos, arrojado a la tierra ibérica para que nadie pudiera despertarlo. Y nosotros lo encontramos. ¿Por accidente o era hora de que volviera? El sarcófago fue inmediatamente sellado por las autoridades, pero no por razones sanitarias, ni siquiera por razones arqueológicas. Una semana después del hallazgo, el Instituto de Patrimonio Histórico dejó de tener acceso al sitio. El control fue asumido por una unidad sin identificación, vestida de civil, sin distintivos. Solo placas metálicas grabadas con un símbolo. Una cruz negra dentro de un octágono rojo. No era guardia civil, no era ejército, ni siquiera era España. Una filtración desde el Ministerio de Cultura reveló un protocolo sellado con una clasificación de nivel Azul 11. Su título: Contención de entidades extraculturales en suelo europeo. El documento menciona 3 sitios bajo este protocolo desde 1978. Una tumba visigoda en Toledo, sin restos humanos pero con una puerta sellada por dentro. Un pozo seco en el Cabo de Gata, que emite un zumbido en frecuencias no audibles para el oído humano. El sarcófago de Carmona. Nadie habla de esto públicamente, pero hay testigos. Un operario de grúa, identificado solo como J.M., aseguró bajo anonimato que al intentar mover el sarcófago, las máquinas se apagaban. Literalmente, baterías descargadas, sistemas bloqueados, comunicaciones muertas. Era como si no quisiera ser tocado, dijo, como si supiera. El cuerpo fue trasladado de noche, sin aviso a la prensa. El destino final, desconocido. Pero en la carretera A4, a las 03:14 del 17 de octubre, un aficionado grabó un convoy de 5 camiones escoltados por vehículos sin matrícula. El video fue subido y eliminado 47 minutos después, pero no lo suficientemente rápido. Antes de desaparecer, usuarios reportaron un detalle espeluznante. Una de las cajas abiertas dejaba ver un rostro con ojos dorados que aún reflejaban la luz. Mientras tanto, en el archivo de Indias, un investigador independiente descubría algo más, un documento olvidado. Una carta fechada en 1537, escrita por Fray Hernando de Zafra. Estaba dirigida al Consejo de Indias y hablaba de una criatura traída por error desde tierras desconocidas, entre los años de la conquista. La criatura no hablaba, no comía, pero miraba todo el tiempo, y donde miraba, los hombres se enfermaban. Los detalles coinciden con la descripción del cuerpo hallado en Carmona. Altura desproporcionada, ojos alterados, piel sin putrefacción. Fray Hernando pedía en la carta que lo enterraran en la roca del silencio. Una expresión que solo aparece en un lugar más. En los cantares funerarios de los íberos del sur, específicamente en los rituales prohibidos de Tartesos. Los textos dicen: el que no tiene lengua tampoco debe tener tierra. El que no tiene sombra tampoco debe tener cielo. Y si aún camina, enciérralo entre el oro y la piedra.
Pero aquí viene lo imposible, porque en 2024, tras el hallazgo, una serie de muertes no explicadas afectaron a 3 personas relacionadas con la excavación: un topógrafo, un asistente de laboratorio y un restaurador del Museo de Carmona. Las autopsias fueron selladas, pero los familiares reportaron síntomas idénticos: desorientación extrema, pérdida del habla, insomnio profundo y, finalmente, colapso mental. El restaurador, antes de su desaparición, escribió en su libreta una sola frase: «Yo también lo vi y me vio». ¿Y si el cuerpo no fue solo encontrado, sino despertado? ¿Y si esas muertes no fueron maldición, sino mecanismo? Un sistema de defensa, una advertencia, porque hay entidades que no matan. Te arrancan de tu línea de tiempo, te borran del flujo. No mueres, simplemente dejas de estar. No fue casualidad que lo enterraran en Carmona, ni que lo cubrieran con piedra local, sin inscripciones, porque esa tierra, antes de ser romana, antes de ser íbera, pertenecía a otra cultura, un reino que ya no aparece en los mapas, pero que sigue respirando bajo tierra. Los tartesios. Los historiadores modernos los describen como un pueblo minero, casi mítico, con conocimientos astronómicos avanzados para su época. Pero las crónicas griegas decían otra cosa. Decían que los tartesios nunca miraban al sol directamente, que hablaban con espejos de bronce y que practicaban un ritual llamado la segunda entrada, un pasaje que solo se realizaba cuando llegaba el visitante. En una tablilla de arcilla, conservada en el Museo Arqueológico de Huelva, se describe una figura sin nombre que aparecía cada 1000 generaciones. Un ser que no caminaba, pero se desplazaba, que no respiraba, pero hablaba a través de otros. Se le ofrecía un cuerpo, y a cambio, él ofrecía la visión total. No era un dios, era un espejo de lo que somos antes de nacer. Los tartesios lo encerraron en una cripta sin salida, rodeada de cobre y sal, y juraron no volver a nombrarlo jamás. Pero el cobre y la sal ya no están. En febrero de 2024, el Instituto Nacional de Geofísica detectó un pulso sísmico inexplicable en la zona de Carmona. Duró exactamente 4 segundos. No fue un temblor. Fue una vibración localizada, vertical, como una aguja perforando la tierra desde abajo. Las aves desaparecieron por 3 días. Los animales de granja rechazaban el alimento. Y el suelo, en ciertas zonas, comenzó a emitir un zumbido grave, solo perceptible al ser grabado y acelerado. El espectrograma resultante mostró un patrón que los expertos llamaron anomalía fractal no terrestre. Pero en términos antiguos, es más sencillo. Alguien está llamando desde debajo. ¿Y si el sarcófago no era un ataúd, sino una jaula? ¿Y si al moverlo, interrumpimos el sello que lo contenía? Hay un pasaje del Liber Obscurorum, un grimorio del siglo XII, prohibido por la Inquisición, que describe una figura similar. No es hombre, ni espíritu. Es lo que queda entre ambos. Su cuerpo es cárcel, su mirada llave. Si su sangre se enfría, el ciclo se repite. Pero si su mirada encuentra eco, el ciclo se rompe. Y si ese eco somos nosotros, y si lo que encontró en nuestros ojos fue una puerta. Mientras tanto, en redes anónimas, comenzaron a circular grabaciones de un lenguaje extraño, sonidos guturales, repetitivos, imposibles de transcribir. El archivo más compartido tenía nombre corto: carminaoscura.tuwaf. Lo aterrador no era el sonido, era que quienes lo escuchaban por más de 30 segundos comenzaban a soñar con ojos dorados, y siempre los veían cerrarse, nunca abrirse. Hasta hace 3 noches, un usuario de Cádiz publicó: esta vez los ojos estaban abiertos, y detrás de ellos había algo que no era humano. El post fue eliminado. El usuario también, literalmente. Su cuenta
su correo, sus rastros en la red, como si nunca hubiera existido. ¿Estamos seguros de que fue un descubrimiento arqueológico o fue una invocación accidental? Nadie ha hablado públicamente, ni arqueólogos, ni historiadores, ni el Estado. Pero los que sí sabían dejaron huellas, pequeñas, codificadas, en cuadros, en vitrales, en libros prohibidos que jamás se reimprimieron. Uno de esos libros se llama El testigo de los ojos vacíos, publicado anónimamente en Sevilla en 1621. Solo se conservan 2 copias, una en la Universidad de Salamanca, otra en una colección privada en Oaxaca, México. En sus páginas describe un ser encajonado entre 2 tiempos, sellado con oro y silenciado por el nombre que no puede ser pronunciado en voz humana. Cada capítulo termina con la misma frase. El ciclo termina cuando su reflejo se reconozca. ¿Qué significa eso? Según la interpretación del criptólogo portugués Eduardo Viana, es una advertencia velada. Cuando un humano se vea en él y no sienta miedo, será el principio del fin. Hay evidencia de que la orden templaria, expulsada oficialmente en 1312, dejó pistas sobre este ente. Una cruz templaria en piedra, hallada en una cueva de Córdoba en 1997, contenía una inscripción jamás publicada. Non est Deus, non est mortus, est inter. No es Dios, no está muerto, está entre. Los templarios sabían y lo vigilaban. Los reyes católicos, antes de expulsar a los judíos, ordenaron una limpieza simbólica de textos que hablaban del caminante sin sombra. Los documentos no fueron destruidos, fueron trasladados en secreto al monasterio de Montserrat, el único lugar de España al que jamás se permitió acceso completo, ni siquiera por parte del Vaticano, y en 1971, durante una restauración silenciosa, un monje dejó una anotación en el reverso de un vitral. No lo enterraron para ocultarlo, lo enterraron para que no escapara, pero escapó. O lo estamos liberando, sin saberlo. Los sueños se repiten, los informes aumentan. Un patrón en Sevilla, Granada, Cádiz. Personas que despiertan a las 03:17, exactos, diciendo que oyeron pasos dentro de la tierra. Otros aseguran que al mirar fijamente un espejo, durante más de 10 minutos en la madrugada, ven un segundo rostro formándose lentamente detrás del suyo, siempre con los ojos dorados. Y no es alucinación, es patrón. Cientos de reportes, mismo detalle. Una mujer en Málaga fue ingresada en estado de shock después de susurrar durante horas. No vino a buscar cuerpos, vino a recuperar lo que le pertenece. ¿Y si ese ente no quiere matarnos? ¿Y si quiere volver a vivir en nosotros? ¿Y si la humanidad moderna no es más que una envoltura vacía, esperando al inquilino correcto? ¿Y si el cuerpo hallado en Carmona no era un intruso, sino el original? Él no está dormido. Solo espera que miremos dentro, porque verlo es aceptarlo. Y aceptarlo es abrirle la puerta. Y ya hay millones que han comenzado a soñar con él. Nos enseñaron que la historia humana es una línea ascendente, del mito a la razón, de la oscuridad al conocimiento, de la superstición a la ciencia. Pero no es verdad. La historia es una cuerda enrollada sobre sí misma, donde cada vuelta encierra un eco. Y ese eco está volviendo. El ser hallado en Carmona no es un visitante. Es un reflejo de lo que fuimos antes de ser humanos. No es un demonio. No es un dios. Es lo que había antes de que el mundo fuera narrado. Por eso lo borraron. Porque no encajaba. No pertenece a ninguna mitología conocida porque él precede a todas. No tiene lengua porque no necesitaba hablar. No tiene patria porque la suya era el tiempo antes del tiempo. En textos prohibidos de la Biblioteca Vaticana, el llamado Codex Triginta Umbrae, se menciona una forma de vida que habita en la pausa entre la muerte y la reencarnación. Un ente que no muere, pero tampoco nace. Solo espera,
hasta que una civilización lo recuerde por error, hasta que alguien pronuncie su silencio. Eso ocurrió ahora, no con rituales, no con sangre, con tecnología, con la mirada científica que perfora la Tierra sin saber qué hay debajo, que abre sin preguntar, que despierta sin querer hacerlo. Los que controlan el relato, gobiernos, religiones, corporaciones, lo sabían. No intentaban evitar el despertar, intentaban posponerlo. El mundo no está preparado para aceptar que existe algo más antiguo que la historia. Algo que no se puede dominar, ni destruir, ni comprender. Solo aceptar, y eso lo cambia todo. Si este ser es real, entonces nuestros dioses no lo son. Si él vivió antes que las palabras, entonces todo lo escrito es falso por defecto. Y si él está volviendo, todo lo que creíamos saber ya ha sido desmentido. Y si por eso sentimos el vacío, y si por eso la humanidad entera, a pesar de la tecnología, sigue sintiendo que falta algo, quizá no falta nada, quizá falta él. No era un monstruo, era el molde, el patrón original. Nosotros somos sus copias diluidas, por eso nos observa, no con odio, no con juicio, con expectativa, porque no regresa a destruir, regresa a reclamar lo que es suyo. Y si lo aceptamos, quizás, por fin, recordemos lo que fuimos. Desde el hallazgo del sarcófago, todo ha cambiado. No oficialmente, no en las noticias, pero lo sabes, lo sientes. El aire es distinto, los sueños son más densos, las noches más largas, porque ya no se trata del cuerpo en Carmona, ni de los ojos dorados, ni de las vibraciones. Eso fue solo el umbral. Lo que vino después es el cruce. Un antiguo principio descrito en la alquimia hermética decía: lo que es encerrado demasiado tiempo, al liberarse, ya no obedece la forma original. El ente liberado ya no busca su cuerpo, busca cuerpos, fragmentos donde resonar, ecos humanos donde plantar memoria. Y lo está logrando. Miles de personas, en España, México, Colombia, Argentina, han comenzado a dibujar los mismos símbolos, sin saber por qué, sin haberlos visto jamás. El ojo cruzado por la serpiente, la estrella sin centro, la espiral que no termina. Se imprime en servilletas, en paredes, en carne, como si algo dentro empujara hacia afuera. No es posesión, no es locura. Es resonancia. La humanidad está entrando en fase con una conciencia más antigua que su biología. No lo sabíamos, pero nacimos para esto. No somos el final de la evolución. Somos el canal por el que lo que fue puede volver a ser. Y entonces entiendes. Nunca fue un misterio por resolver. Fue una verdad por aceptar. Él no está allá afuera. Está aquí, en ti, no porque te invadió, sino porque siempre estuvo ahí, dormido, silencioso, esperando que tus ojos lo reflejen. Y lo han hecho. Ahora ya no puedes dejar de verlo, ni de soñarlo, ni de escucharlo entre las grietas del silencio, porque la historia no se repite, la historia se completa y el ciclo ya ha comenzado.